nosotros seguimos en Diálogo Abierto y ahora vamos a tratar de entender qué va a pasar mañana con estos personajes vinculados a este caso lamentable que ha defraudado en verdad el concepto de la vivienda social en el Perú, el caso Marca Group. Para eso hemos invitado al abogado penalista Juan Carlos Portugal. Buenas noches, doctor Portugal. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un caso que, como mencionaba, básicamente se convierte en emblemático al decir de la propia ministra del sector, porque ha afectado fuertemente al fondo Mi Vivienda, que estaba destinado a justamente financiar lo que se conoce como una vivienda social, y todo lo que está vinculado justamente con este tipo de escenario, incluyendo la supervisión de terrenos, ¿no? ¿Por qué cree usted que mañana, qué cree que va a pasar mañana? ¿Le darán los 36 meses de prisión preventiva a estas personas o no? Bueno, vamos a responder ambas preguntas. Es un caso particularmente sensible porque involucra un presupuesto indebidamente mal utilizado, producto de una serie de actos de concertación que presuntamente se habrían generado entre Mauricio Fernandini, Sara Goday y, como no, porque la estructura de imputación se decanta hacia el expresidente Pedro Castillo también, ¿no? Entonces, es sensible porque se ha utilizado un presupuesto que en principio debe ser usado de manera adecuada para un sector vulnerable, para personas que requieren vivienda a partir de ciertas condiciones precarias o de necesidad social con ciertos requisitos. Y se ha utilizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha utilizado a través del Ministerio de Vivienda, desviaciones presupuestales, conductas concertatorias, que finalmente terminan perjudicando al destinatario que requería este proyecto, al destinatario fiel, al destinatario sincero de este presupuesto. Y por supuesto que la trascendencia social va enfocado en un sector al que calificamos como vulnerable, al que calificamos como un sector que requiere que sus autoridades ejecuten un presupuesto sin ninguna leguleyada entre la ejecución. Yo considero que la tarea titánica del juez, el día de mañana en particular de ambos personajes, está básicamente centrada en el análisis de los peligros. Ajá. Bien, porque ella la detienen cuando venía de Colombia. Esto es, ella ya se encontraba investigada, sabía que se encontraba investigada, pero no huyó de su investigación, con lo cual no estuvo en el destino previo a venir a Perú. No se claustró en ese lugar, vino a Perú, con lo cual había un sometimiento a la investigación. Es un mensaje que objetivamente se puede advertir. Y en el caso de Mauricio Fernandini, el juez tiene la tarea titánica, y uso este término, de demostrar que la tramitación de un pasaporte no es o forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de que tener un récord o una frecuencia migratoria no debe criminalizarse de cara a un peligro de fuga que entorpezca la investigación. Esa es la principal tarea del juez y la principal tarea que me parece que el fiscal no ha excavado, no ha construido de manera académicamente sólida, porque debo reconocer que es uno de los pocos casos en donde el primer presupuesto, que es el vínculo del hecho respecto del delito y la probática abundante que hay respecto de la responsabilidad penal, sí está sólidamente construida por el Ministerio Público. O sea, en conclusión, hay muchos elementos que podrían poner en riesgo este caso si estas personas no tienen la prisión preventiva. Hay, digamos, elementos que podrían decir que estas personas fuguen del país y eventualmente esto se complique en la resolución. Esa es la tarea titánica del juez. La opinión pública debe saber que no estamos en un juicio en donde se va a sentenciar o se va a absolver a estos seres humanos investigados. No estamos en un juicio de condena. Y esto lo digo así abiertamente porque como las sesiones de prisión preventiva que responden a una naturaleza cautelar son de sesiones, son de semanas y en algunas ocasiones son de meses, la sociedad considera de que acá hay una sentencia de 36 años, de 35 años. Y esto en esencia es una medida cautelar, efectivamente, que responde a 5 criterios. Prueba abundante, en palabras sencillas, que exista prueba sólida y abundante que vincule al autor con el delito que se le está investigando. 2, que la pena supere los 4 años, es decir, que el juez, al hacer una proyección de una pena frente a una eventual sentencia en juicio, supere los 4 años. La proporcionalidad, ¿por qué 36 meses? ¿Por qué no 27? ¿Por qué 9? La duración de la medida. ¿Por qué esta cantidad o por qué no utilizamos otras alternativas menos lesivas que la privatoria de libertad? Detención domiciliaria,
comparecencia con restricciones, con muchísimas reglas de conducta que cautelen, que neutralicen y protejan la investigación, que es el principal problema en una investigación de esta naturaleza, pero principalmente, ¿por qué lo privamos si es que no ha dado signos de fuga? ¿Por qué lo privamos si es que no entorpece la actividad probatoria? No manipula a los testigos, no manipula a los peritos, no tuerce la declaración. Esta en particular, los peligros, me parece, la tarea que el fiscal no ha logrado resolver. De tal suerte que si mañana nos impactamos frente a una decisión no privativa, sino de comparecencia con restricciones, no es responsabilidad del Poder Judicial. Es responsabilidad de quien construye una hipótesis de peligros, en este caso del Ministerio Público. Por principio de congruencia, el juez no puede adoptar o incorporar conocimiento privado. Respondo sobre la base de lo que la Fiscalía me propone, sin más ni menos. Claro, y aquí además es un caso también emblemático porque lamentablemente se trata de dos personajes que en la sociedad nacional podríamos decir tienen ciertos privilegios. Estamos hablando de una señora que se manifiesta como empresaria de una empresa relevante, con muchos años vinculada al mundo de justamente de la construcción, de inmobiliario, las viviendas sociales, que se movía en un mundo también, digamos, de privilegios y que allí justamente es donde viene la complicación. Alguien que tiene capacidad de influenciar, alguien que tiene capacidad de poder mover recursos y eventualmente también relaciones. Y por el otro lado, a un personaje público, hasta cierto punto también con un cierto respaldo social, que utiliza esos elementos de alguna manera, se supone que se utiliza justamente para tratar de encontrar un objetivo non santo. Entonces, esas dos situaciones son las que también podrían explicar por qué se le pide o por qué es que se plantea la posibilidad de darle 36 meses de prisión preventiva debido a la influencia que ambos personajes tienen. Por supuesto. Y es importantísima la pregunta que formulas. ¿Qué hace emblemático por los personajes y por el delito que presuntamente habrían cometido? Y que en palabras sencillas responde a esta hipótesis. Sara Goday, con las empresas que manejaba, tenía contactos al interior del Ministerio de Vivienda y más propiamente del Fondo Mi Vivienda. Entonces trataba de, a través de terceras personas, llegar a los funcionarios que deciden determinadas obras y determinadas licitaciones para que esas obras sean concedidas a las empresas de Sara Goday. Y para ello sobornaba, malversaba, concertaba para que ese proyecto selectiva y direccionadamente vaya hacia Sara Goday o a sus empresas vinculadas indirecta o directamente. Ese es el caso que la Fiscalía nos propone. Nuestro país ha pasado por casos emblemáticos tratándose del protagonista de la historia. Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Castilla, Martín Vizcarra. Nuestro sistema de justicia nos ha dicho, y nuestro sistema de persecución, Ministerio Público, nos ha dado un mensaje. Para mí las Torres Gemelas también pueden caerse. No me importa pedir prisión preventiva, o es igual de importante pedir prisión preventiva frente a un comunero de Ajomarca, paisano mío en Ayacucho, como a un ministro, como a un presidente o expresidente de la República, en función o en no. Entonces, desde la perspectiva del protagonista, ya nuestro sistema de justicia nos ha dado un mensaje. Nadie es infalible y ninguna torre es infalible. Todas pueden caerse ante la ley. Empresarios como Graña y Monter, empresarios como Odebrecht, políticos, ministros, congresistas, presidentes y expresidentes. Entonces, hay una lectura. Hay una lectura. Una empresaria poderosa es poderosa para el comercio, pero no es poderosa ante la ley. La ley la vence. Un periodista, colega de ustedes, que comunica, que informa o malinforma, no es tampoco indemne a la justicia. Puede caer como cualquier ciudadano. El mensaje que da la persecución y el mensaje que da el Poder Judicial es que al tratarse de actos de corrupción sensibles, cuando le tocas dinero al Estado, todos somos iguales. Claro, y con más razón si las personas tienen capacidad de influir, en lo que justamente resalta en ambos casos, ¿no? Efectivamente. Aquí no es cualquier hijo de vecino, sino son personas que tienen, por los contactos y las formas que se movilizan en ciertos círculos, justamente torcer esa situación. Y ese es un signo exterior objetivo. Es así, no estamos frente a una persona, de un comerciante, un ambulante, con todo respeto, por supuesto, al comercio ambulatorio. Estamos frente a una persona poderosa,
con muchísimas empresas, con contactos en la entidad pública, que hace que esos tentáculos manipulen decisiones a favor de esta empresa. Entonces, el rigor en el peligro se acrecienta en la línea de tu consulta, se acrecienta, se maximiza, crece, en palabras sencillas, cuanto más influencia empresarial, cuanto más influencia como consecuencia del rol social empresario que soy, tengo en el aparato público. Claro, ahora, la ministra Pérez de Cuéllar tiene una intuición, ha dicho hoy día en algunas declaraciones, ella cree que este es un caso emblemático porque parece, y esa es su intuición, aquí se ha hecho lavado de activos utilizando justamente presupuesto público. ¿Esta intuición tiene algún asidero, le parece a usted, doctor? Es una sospecha inicial que hay que evaluar, porque claramente si yo construyo una casa con el dinero de un secuestro, estoy lavando. Estoy lavando un dinero producto de una actividad delictiva, el secuestro. Si yo emito préstamos, construyo empresas, construyo inmuebles con dinero malversado o concertado, con dinero corrupto en palabras más cristianas, estamos frente a una procedencia delictiva que queremos blanquear, que queremos lavar a través de un activo, como un inmueble, a través de un activo, como una cuenta. Entonces, me parece que la afirmación política tiene un sentido de sostén jurídico. No se le está investigando impunidad todavía por lavado de activos, pero si se descubre, en efecto, que el dinero que han utilizado para sus empresas, para la construcción de sus capitales o la construcción de sus inmuebles, obedecen a esos pagos, a esos sobornos, a esas concertaciones, claramente estamos frente a una hipótesis cuanto menos de sospecha fundada de investigarlos por el delito de lavado de activos. Y el otro asunto que también está vinculado a este caso emblemático es la vinculación con el expresidente, lamentablemente otro expresidente, Castillo, ¿no? Y las personas que estaban a su alrededor, asesores, en fin. ¿Lo podría incluso afectar a él? ¿Cómo podemos hacer ese vínculo? Porque por eso también sería un caso emblemático. Siempre que hay un presidente de la República como un presunto líder de una organización criminal, claramente lo es. Pero fíjase que yo he seguido pausada y detenidamente las sesiones por las convocatorias que los medios de comunicación generosamente me participan, y el fiscal no ha construido una imputación hacia Pedro Castillo. Y no tendría por qué construirla porque él no está en este momento requerido por ese caso. El fiscal, y es una tarea bastante flaca que ha tenido el Ministerio Público, y lo sostengo con todo respeto, no ha logrado estructurar ese vínculo que exige una organización criminal entre los operadores empresariales, entre el operador intermediario que fue Mauricio Fernandini, con el líder de la organización. No lo ha articulado. Y la organización criminal es un hecho que debe probarse. El dolo se prueba, la concertación se prueba. Si es que imputas por organización criminal, tienes que imputar que existe una coautoría articulada, distribución de funciones entre el líder de la organización, sus operarios, empresarios, funcionarios o prestamistas o intermediarios como Mauricio Fernandini. Y esa tarea de estructura de organización hacia el expresidente yo no la he oído por parte del Ministerio Público, ni tampoco de la información que supuestamente han brindado los colaboradores eficaces. De manera que ahí tenemos que diferenciar que no toda imputación hasta el expresidente hoy se encuentra plenamente probada. Ahora, toda esta historia, ¿cómo se origina, ¿no? Y acá hay otro elemento que también podríamos con usted revisar. En el Perú se puede hacer labores de gestión, ¿no es cierto?, de intereses, que se conoce como lobby, ¿no es cierto? Hay una ley de lobby, hay empresas que se dedican justamente a acercar empresarios con el Estado, ayudarles a que, en fin, promuevan cosas. Y por otro lado está el tráfico de influencias, que es justamente tráfico de influencias y puede ser hasta delito. ¿En qué momento se cruza la línea, que este es el caso? Porque alguien podría decir, no, pero la señora contrataba a sus lobistas y le gustaba hacer reuniones, y en las reuniones hablaban de los temas y no sé qué, y un regalito. Es parte de la tesis de su defensa, incluso. Exactamente. O sea, ¿cuándo se cruza esa línea y qué hay que hacer para que justamente no se vuelva a cruzar? Porque hay justamente empresas y hay personas que se dedican a estas labores, a la gestión de intereses. Y efectivamente hay en todo lugar. Los políticos somos lobistas. Los políticos somos lobistas por naturaleza, decía Aristóteles. Los parlamentarios son lobistas por naturaleza porque buscan legítimamente presupuesto para las regiones que les han otorgado el voto popular. ¿De acuerdo?
Los ministros buscan lobby al presidente de la República y más propiamente al Ministerio de Economía y Finanzas para tener un presupuesto mayor de sus carteras. Las comunidades indígenas buscan representantes en el seno parlamentario a manera de gestión de intereses lobby para tener una representación que los dignifique, bien, al ser un grupo de especial vulnerabilidad. Eso está perfecto, pero sí hay un límite muy fino, hay un coto muy sesgado. Cuando ese lobby ya no es político, ya no es comercial, sino ya es delictivo. ¿Y cuándo se hace delictivo? Cuando para favorecer a una empresa soborno al funcionario. Para obtener un presupuesto mayor en el Ministerio de Economía y Finanzas, le digo al funcionario público que decide, al ministro de Economía y Finanzas, que voy a proponerle una oferta. Cuando el ministro de Economía y Finanzas negocia con los parlamentarios a través de ventajas laborales, de provechos económicos, de promesas hasta sexuales, porque el delito de tráfico de influencias y los cohechos responden a múltiples propósitos, laborales, de ascenso, sexuales, artísticos, de todo tipo. Es ahí el problema. Cuando el funcionario o el empresario promete dádivas, promete influencias, promete mejoras, promete ventajas, direccionando determinada decisión a través de un pago que afecte el Estado, que afecte la transparencia en la licitación pública. Todas las empresas participan con la expectativa de que hay una transparencia y probidad para la convocatoria y para la selección. Sin embargo, ya se encuentra direccionada, porque el lobby ya no fue una gestión, y hay un pago. Ahí hay ha dicho Gustavo una palabra importante, transparencia. ¿Cuán importante es que las entidades públicas, como estoy diciendo, no está, el lobby existe, las empresas de gestión de intereses existen, la transparencia, cuán importante es que sean más transparentes en este tipo de reuniones? Porque ahí es cuando justamente aparecen estos elementos que pueden ser sobornos o dádivas o lo que fuese. Por ejemplo, esa transparencia siempre tiene que estar vinculada a que se produzcan los actos dentro de la administración pública, en un ministerio, en una oficina pública. ¿Cómo nos enteramos de las otras reuniones? En las reuniones sociales, allí ya no hay obligación de transparencia, y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que sí. En primer lugar, gracias a la prensa. Hay que dignificar y resaltar en tono mayúsculo la labor de la prensa, porque usualmente la prensa se le permite ingresar por la puerta y se va hasta el techo. ¿No es así? Y está bien que se vaya hasta el techo porque el Estado no transparenta sus actividades, no transparenta las reuniones sociales, que en principio no están prohibidas, pero si las reuniones sociales de parlamentarios, de ministros, se da con funcionarios particulares, con empresas particulares, que posteriormente tienen una visita coincidentemente en el despacho congresal, tienen una frecuencia recurrente de visitas coincidentemente en el despacho ministerial, que tienen como consecuencia de esta recurrencia de visita en el despacho ministerial coincidentemente una reunión con el ministro de Economía o con el presidente de la República, y hay un indicio, y hay un indicio. Por eso es que no hay mayor transparencia que la propia reputación del funcionario público. Y en ese sentido, la labor de la prensa es fundamental y el acceso a la ley de transparencia también es fundamental. Y me parece que gracias a ese mecanismo normativo que existe, que se encuentra respaldado en nuestro país, y gracias, por supuesto, a esos espacios en donde el derecho no ingresa por la puerta, pero la prensa ingresa por la ventana, y que es fundamental, se logra transparentar esos actos delictivos. Por eso me parece que el rol de la prensa es fundamental. Los principales casos de corrupción en esta gestión del expresidente Pedro Castillo no han sido por investigaciones fiscales, han sido por noticias periodísticas, en donde el Ministerio Público ha asumido la comunicación delictiva, pero como fuente primaria la prensa. Claro, y como colofón hay que volver a decirlo, el ser funcionario público, el tener un cargo de representación, te vuelve un personaje público y está sometido al escrutinio de la ciudadanía, ¿cierto? Ahí hay un tema que tendrían que entender también quienes son ministros, quienes son congresistas, quienes tienen cualquier tipo de representación pública otorgada por voto, y obviamente también que son parte como funcionarios, tienen esta situación en donde su vida queda absolutamente abierta a todos, y también tendría que haber la obligación de transparentarla, ¿no? Porque justamente cuando viene esta obscuridad, esta opacidad, es que se generan estas oportunidades, vamos a decirle, malévolas, ¿no? Efectivamente. Nuestra Corte Suprema de Justicia hace muchísimos años, en el año 2006, sacó un acuerdo plenario intitulado Libertades Comunicativas y Derecho al Honor,
que recoge perfectamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Y permíteme juridizar esta explicación porque es importante en el caso Magali Medina contra Mónica Daro, conocido popularmente como las Prostivedets. El Tribunal Constitucional define 3 categorías de seres humanos según la proyección del rol social que ocupa la persona en la sociedad. Y la primera categoría, fíjese lo importante de la sentencia, es aquellas personas que son electas por sufragio popular. El presidente de la República, los congresistas. En el segundo eslabón, alcaldes, gobiernos regionales. Segundo eslabón, los personajes de confianza, ministros, asesores. Tercer eslabón, los personajes que no son funcionarios públicos, pero tienen una proyección o vista social. Deportistas, empresarios, cantantes, usted como periodista que tiene un umbral público. Y respecto al primer concepto, funcionarios electos por sufragio popular, ambas instancias, Suprema y Tribunal Constitucional, han dicho, tienen que tener mayor tolerancia, porque hay un escrutinio público, son ellos los que te han puesto y son ellos los que te fiscalizan. Las expresiones tienen que ser más toleradas, la transparencia tiene que tener mayor rigor. De hecho, las expresiones de grueso calibre tienen que ser menos protegidas por su condición de funcionario público, mientras el umbral de protección sea la fiscalización o la supervisión a la función pública, tienes que tolerarla, porque ha sido porque ha sido elegido por sufragio popular. Por ello estás acá, ellos te fiscalizan, ellos te pueden sacar. Estupendo, en verdad muy instructivo, muy interesante. Hemos analizado este caso desde otra perspectiva que obviamente como ciudadanos también nos interpela, primero a saber que hay transparencia, que quienes tienen poder o influencia tienen que hacerla ejercer y obviamente evitar estas situaciones de opacidad. Muchas gracias, doctor Portugal, y será hasta otra ocasión. Mucho gusto. Muy bien, y después de este corte, esa interesante entrevista, vamos a volver con el otro gran tema. Finalmente el Perú va a ejercer la presidencia pro tempore y vamos a analizar un poco qué implica eso. Ya volvemos en Diálogo Abierto.